Y la agenda corta antidelincuencia lleva casi 300 días en discusión en el Congreso. Sin embargo, superó una nueva etapa al ser aprobada en la Comisión de Constitución del Senado. Hito que ocurre todo esto en medio de la discusión por los nuevos índices de victimización y temor en el país. Vamos a profundizar en este, pero también otros temas. Para eso nos acompaña el senador de Renovación Nacional, integrante de la comisión, Alberto Espina. Senador, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola Macarena, ¿cómo estás? Buenos días. Antes de hablar de la ley misma, ¿lo sorprendieron las cifras dadas a conocer por Paz Ciudadana, DIMARC, cuando nos damos cuenta que la victimización sufre una modificación importante y se desacopla con el índice del temor? Es decir, baja la victimización, aumenta la sensación de miedo. Sí, yo no comparto mucho el análisis que se ha hecho por algunos medios en el sentido de empezar a culpar a los medios de comunicación por crear una sensación de inseguridad. Yo me pongo desde el lado de los ciudadanos y los resultados que uno tiene que expresar que es bueno que baje 2, 3 puntos la victimización, pero si uno mira lo que ha ocurrido desde el año 2000 a esta fecha, el dato concreto es que los robos violentos en Chile aumentan en los últimos 15 años en un 27%, que hay un 95% de impunidad, o sea, de cada 100 robos, 95 que impune. Y por lo tanto creo que sacar cuentas alegres, más allá que uno intenta siempre colaborar con la autoridad, es un profundo error. Los robos en casas aumentan, entonces hay que leer el detalle de la encuesta de DIMARC Paz Ciudadana. Y lo que es más grave, en las familias vulnerables, que son las que tienen unas posibilidades de defenderse, las villas y poblaciones que existen en todo el país, la delincuencia aumenta. Entonces, yo creo que uno tiene que seguir echándole para adelante en este tema, con medidas que apuntan, ¿verdad?, no solo a los delitos, sino que también, o sea, la investigación, como dice la agenda corta, y persecución de los delitos, sino un punto que yo te lo quiero tocar porque es un poco frustrante desde el punto de vista, me imagino, de quienes estamos metidos en este tema, de todos los colores políticos, y es la absoluta orfandad y abandono que queda, por ejemplo, en esta ley de presupuesto, 18.000 niños menores de 18 años que son puestos en conocimiento por Carabineros al Sename y a las municipalidades, ejemplos como el Cizarro, que no reciben ninguna atención en Chile. Estos niños habitualmente son de familias que están destruidas por violencia intrafamiliar, por droga, o muchas veces porque la mamá trabaja desde las 5 de la mañana y vuelve a las 10 de la noche y no tiene tiempo de ver qué está haciendo su hijo. Entonces, nosotros en la agenda corta abordamos lo que se llama la persecución del delito, que es fundamental, que los delincuentes peligrosos queden en la cárcel. Pero yo creo que hay una falta de sensibilidad con el tema de tratar en forma íntegra la seguridad ciudadana, cuando resulta que de 22.000 niños entre enero y septiembre, datos oficiales, 18.000, Macarena, quedaron en la nada. Senador, entonces vamos a seguir con 18.000 niños sin que esta ley de presupuesto contemple un peso para ellos, sin abordar cómo poder reinsertarlo socialmente, existiendo programas exitosos como la terapia multisistémica. Yo lo encuentro francamente entiendo que ahora que el presupuesto va a estar en el Senado va a ser uno de los temas que usted va a llevar adelante. Pero solo para terminar el análisis, usted decía, bueno, culpar a los medios por la percepción de temor, le parece que no es el análisis más certero. Ahora, la pregunta es clara. Si bien hay delitos que han aumentado, ¿por qué baja la victimización? A pesar de que los índices de victimización están todavía muy lejos de ser los ideales, igual hay una baja. Y esto se desacopla con la sensación de inseguridad que aumenta en la población. Por una razón muy sencilla, porque si tú ves el zigzagueo que tienen los delitos, te das cuenta que hay periodos en que baja, periodos en que sube, pero nunca está menos del 37-38%. Eso para que entendamos que de cada 100 personas que son encuestadas, 38 dice que le robaron, que fue víctima de un robo. No estamos hablando de un delito menor. Pero estos son delitos de la propiedad, ¿no? Claro, ¿no? Y particularmente los robos. Se refiere a los robos la encuesta. Entonces, a ver, ojalá nos vaya bien, pero a mí lo que no me parece correcto es que empecemos a señalar, no, mira, la delincuencia no es un problema país. Lo que realmente es un problema país es que los medios hablan mucho de la delincuencia. Yo creo que es una pésima respuesta. Yo creo que la delincuencia tú la enfrentas con la prevención, que es lo que acabamos de hablar. Yo voy a estar repitiéndolo a estos niños porque no quiero tener en mi conciencia que aparezca el día de mañana en un informe de la CNN que 2 o 3 niños más cometieron delitos más graves y que no hubo ni una autoridad que le dedicara un segundo a tratar de que esos niños se rehabilitaran o se reinsertaran socialmente. Y yo creo que esa es la preocupación que tiene la ciudadanía, que tengamos al final menos delitos, y apoyar al gobierno en todas aquellas medidas como la agenda corta que van a dar herramientas y instrumentos para que los delincuentes peligrosos queden en la cárcel. Yo creo que eso es lo lógico. La agenda corta, bueno, ya avanzó un nuevo trámite en el Parlamento.
¿Cuánto queda para que se transforme en ley y cuánto va a aportar también en el combate contra la delincuencia? Yo creo que va a aportar mucho porque pone la legislación chilena al mismo nivel de las legislaciones que son eficientes. En castellano, aquellas personas que cometan delitos graves, robos violentos, abusos sexuales, pero fundamentalmente estamos hablando de narcotráfico, robo, porque el narcotráfico siempre está muy de la mano del robo, no van a tener posibilidades, porque la legislación es dura, de quedar en libertad. Ahora, eso tiene que ir acompañado de un buen trabajo de las policías, de los fiscales. O sea, todo esto requiere de acciones, de gestión. Y la gran impotencia que uno ve todos los días, y nosotros lo vemos en nuestra página Juntos contra la Delincuencia, que tiene más de 70.000 adherentes, es eso. Dice, la policía llega tarde, no informa, el fiscal no me llama. Entonces, yo siento que con el nuevo fiscal nacional, que lo ha hablado mucho este tema, nosotros tenemos que mejorar cómo enfrentamos el tema de la delincuencia, cómo protegemos a las víctimas. Yo creo que este va a ser un gran tema en la elección municipal. ¿Cuál es el rol del municipio en esto? Entonces tenemos ahí, digamos, un trabajo por hacer, pero ayudo. Yo lo único que quiero es ayudar. No creo que se puedan sacar ventajas políticas de esto, sino que más bien ayudar mirados desde la perspectiva ciudadana. Hablemos de otro tema, vamos al proyecto de colusión y de que, bueno, una vez conocido, ¿cierto?, el llamado cartel del confort, tiene de alguna manera su pie en el acelerador en el Parlamento, sí. Hay que reponer las penas de cárcel, ¿cierto? Tiene que ser delito. Sí, por supuesto. Si uno quiere luchar y tener autoridad moral para dar una batalla para que los delincuentes que roban y asaltan una casa realmente estén presos, tiene que tener doble estándar. Y yo creo que cuando se produce colusión, es decir, cuando dos empresarios o grupos empresariales se ponen de acuerdo con el objeto de alterar el verdadero valor de los precios, repartirse el mercado, tú vendes en el norte, Macarena, yo vendo en el sur, tú vendes el 80%, yo vendo el 20%. Ya tentamos la libre competencia. Entonces, pero es que es un delito gravísimo, porque está atentando contra la buena fe. Nosotros presentamos un proyecto de ley, no ahora, sino que ahora todos partieron corriendo presentando proyectos, lo presentamos hace 6 años y la Comisión de Constitución del Senado lo despachó a la sala y la sala del Senado lo despachó íntegramente a la Cámara de Diputados. Y establece 4 cosas básicas. Primero, una cárcel de 3 años y un día a 10, con un cambio radical, y es que el juez no puede bajarse del mínimo de 3 años y un día. Segundo, si la persona tiene derecho a libertad asistida, o sea, tiene derecho a cumplir en libertad, no puede pasar menos de un año en la cárcel. Tercer lugar, las indemnizaciones, que hoy día son hasta 30.000 UF, 22 millones de dólares, y que a veces sale mejor negocio hacer la colusión que cobrar que la multa. Nosotros la llevamos hasta 3 veces el monto del beneficio que haya tenido la empresa por la colusión, o el 40% senador, de las ventas, más las indemnizaciones a los consumidores. Senador, me quedan muy pocos minutos, entonces sí. Muy breve. ¿El proyecto de colusión, tal como salió de la Cámara, va a ser aprobado entonces lo más probable en el Senado? Es que yo me quedo con el que salió del Senado a la Cámara. Vamos a sacar, yo creo que el proyecto del gobierno tiene aún demasiadas debilidades, pero lo importante a la ciudadanía, mirado desde el punto de vista de la gente, es decir, qué están haciendo sus autoridades para lograr que este tipo de fraudes, que son delitos de cuello y corbata, no queden en la impunidad. Bueno, tiene horas de intenso trabajo porque el Senado tiene que revisar ahora el proyecto de presupuesto. Un dato nomás que quería agregar es felicitar a la Corte Suprema. Yo creo que el fallo de la Corte Suprema en el caso, perdóname, venezolano, es un cambio radical respecto a cómo en Chile se ha enfrentado el tema de los derechos humanos, porque además tenemos hartas lecciones que aprender por un pasado muy duro que vivimos en Chile. Se refiere precisamente a lo que pasó el día de ayer en la Corte Suprema, pero yo lo quiero llevar muy rápidamente al presupuesto. Polémicas y discusiones que se dieron en la Cámara guardan relación con el proyecto de la gratuidad y la glosa de la gratuidad para el adelanto del beneficio para el año 2016, y otro de los temas guarda relación con el Fondo Espejo del Transantiago. Bueno, ¿cómo se va a dar esa discusión en el Parlamento en estos 2 puntos que fueron va a ser muy duro, porque creo que el proyecto del gobierno es de una injusticia y de una desigualdad respecto de los estudiantes en materia educacional tremenda. A mí me parece muy bien que los estudiantes de las universidades del Consejo de Rectores tengan gratuidad en un 50%, lo que me parece una arbitrariedad gigantesca, que si están en un instituto profesional, que pueden ser hermanos o en un centro de formación técnica, que muchas veces es la carrera que a ellos les conviene en el futuro. Todo el premio que tienen, todo, es que en vez de recibir una beca por 600, reciben una beca por 100.000 pesos más, y pueden estar pagando 500, 600, 700.000 pesos más. Por lo tanto, el acuerdo que ha alcanzado con el Mineduc, con la Cámara, no lo satisface respecto a las carreras técnicas. Yo encuentro que es de una arbitrariedad con una cantidad enorme de estudiantes hoy día que están en la educación superior, sobre todo los CFT y los institutos profesionales, en que hay un sesgo, una discriminación odiosa. Yo lo digo porque a mí me toca mucho trabajar con niños, o sea, con jóvenes profesionales que están estudiando esa carrera o las universidades privadas, y que finalmente aquí los van a segregar simplemente por razones ideológicas, porque esta es una cuestión absolutamente ideológica. No se quiere ayudar en la realidad a los estudiantes que están en los centros de formación técnica, ni en los institutos profesionales, ni los que están en universidades privadas, siendo
que la mayoría de las veces son los niños con menos recursos, porque los que tienen mejores resultados se van a la Chile y a la Católica porque tienen la oportunidad de tener una educación media de mejor calidad. Entonces, lo encuentro de una arbitrariedad incomprensible en un gobierno que habla de crecimiento con equidad y de igualdad de oportunidades. Bien, pues sabemos que tiene que ir rápidamente al Parlamento para seguir discutiendo esta ley de presupuesto. Tienen trabajo hoy día, mañana, tal vez el fin de semana, ¿no? Sí, por supuesto. Hay que sacar la ley de presupuesto y defenderla, y ojalá que el gobierno ceda en los aspectos que son fundamentales. Bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, que te vaya súper bien. Y nosotros hacemos la primera pausa aquí en Noticias Express y regresamos con más.